Te iba a preguntar sobre por qué te decantaste por la interpretación judicial, pero entiendo que ya nos has contado que eres abogado y además en el taller que diste en ASETRA nos contaste que la interpretación judicial es una de las más comunes en Estados Unidos. Correcto. ¿Puedes explicarnos con más detalle cómo funciona el sistema de certificación de intérpretes judiciales en Estados Unidos? Porque es desde luego un modelo a seguir. En los Estados Unidos hay una tradición de actuaciones judiciales orales que es más vieja que el país. Viene desde la época de las 13 colonias, cuando eran parte del reino de la Gran Bretaña. Siempre la administración de justicia en los Estados Unidos ha sido oral. Ahora, los Estados Unidos es un país de inmigrantes, un país que hace 150, 200 años empezó a conformarse con personas de habla inglesa. Pero inmediatamente después empezaron a llegar otros grupos europeos, nórdicos primero, más germánicos después, y después llega la migración mediterránea, sobre todo con los italianos. ¿Y esto qué implica? Que la gente viviendo en este nuevo país tiene que comunicarse de alguna manera, y obviamente surge la necesidad de que alguien sea ese puente de comunicación, como cuando, ¿verdad?, los primeros cavernícolas se encuentran con los Neandertal y tuvo que haber habido ahí seguramente un intérprete para que pudieran decir vamos a hacer la paz y vamos a dejar de matarnos. Después, en la tradición del país empieza la migración también asiática y la migración de Latinoamérica, de México, Centro y Sudamérica, y ahora hay una migración hacia los Estados Unidos de todo el mundo. Entonces, parte de la cultura del americano es saber que el vecino va a hablar otro idioma. Parte de la cultura del americano es ser monolingüe por excelencia, y de ahí la gran necesidad tanto del traductor como del intérprete. En la administración de justicia es obvio que es necesaria la participación del intérprete, porque la Constitución de los Estados Unidos, una de las constituciones más antiguas del mundo y que casi nunca ha sido reformada, 26 veces en toda la historia, tutela ese principio de que toda persona imputada con la comisión de un delito tiene derecho a participar activamente en su defensa y por lo tanto, pues para poder lograrlo necesita los servicios del intérprete. La interpretación judicial, por lo tanto, está muy bien reglamentada y profesionalizada en los Estados Unidos. Hay dos sistemas que coexisten. Los Estados Unidos es un sistema federal en el que tenemos una nación, los Estados Unidos de América, pero también tenemos coexistiendo con estas 50 estados totalmente independientes con sus propios sistemas legislativos y culturas, y los territorios americanos también. Entonces tenemos el sistema judicial de interpretación a nivel estatal y el sistema federal para los juzgados federales de los Estados Unidos. Básicamente, con algunas diferencias y matices dependiendo del estado del que hablemos. En los Estados Unidos, para que una persona pueda trabajar como intérprete en un juzgado, tiene que tener lo que le llamamos nosotros la certificación, ya sea la certificación estatal en la Florida, en Illinois, en California, o la certificación federal para trabajar a ese nivel en todo el país. Para poder certificarse un intérprete, dependiendo del estado, con diferentes requisitos, hay requisitos personales, hay requisitos académicos y hay requisitos profesionales. Por ejemplo, la regla más común es que un intérprete tiene que tener una educación, digamos, a nivel de licenciatura. No necesariamente una licenciatura en traducción e interpretación, pero puede ser una licenciatura en Derecho, en Medicina, en Ingeniería, en Arquitectura, etc. Por otro lado, para que esa persona que tiene ese cúmulo de conocimientos, o por lo menos esa costumbre de estudiar y de investigar y saber hacerlo, tiene que demostrar que sabe interpretar, y para ello existe el sistema del examen de certificación, en el que una persona se presenta a un examen de ética, de proceso judicial y sobre todo de interpretación, tanto simultánea como consecutiva, como de traducción a la vista, tanto en el idioma inglés como en el otro idioma en el que va a interpretar esa persona, en nuestro caso en el español. Entonces, para poder interpretar, tienes que aprobar ese examen, obtener tu certificación y, desde luego, reunir otros requisitos que decía yo personales. Una cosa muy importante es que en los Estados Unidos al intérprete se le considera un funcionario judicial y, por lo tanto, las mismas reglas de ética que se le aplican a los jueces y a los abogados se le aplican al intérprete. Tienes que tener lo que se le llama en la ley la solvencia moral.
de tal suerte que si tú tienes antecedentes penales, o si te has declarado en quiebra, o si no cumples con tus pagos de pensión alimenticia a tus hijos, puedes perder tu certificación, porque la idea es que el intérprete sea una persona imparcial, incorruptible, intachable en su vida personal y que tenga la destreza, los conocimientos y la capacidad de la vida profesional. Y luego, una vez que obtiene la certificación, ¿ese es el final de la certificación o hay algún requisito de formación continua de algún tipo? La certificación es el final de los requisitos para empezar o para poder trabajar en el sistema judicial. Ahora, nuevamente, dependiendo del estado, los requisitos para mantener la certificación vigente varían, pero el común denominador es que se requiere, al igual que con todas las otras profesiones, los médicos, los abogados, los contadores, los plomeros, tener educación continua. ¿Esto qué quiere decir? Que el que tú en un momento dado hayas demostrado que tienes la capacidad y los conocimientos para interpretar, no quiere decir que en el futuro lo sigas teniendo, porque el mundo cambia, porque nosotros trabajamos con dos cosas que cambian por naturaleza. El derecho se legisla, hay decisiones judiciales, las cosas cambian, y nuestro otro campo de trabajo es la lengua. No hay nada más inestable en el mundo que la lengua. Cuando yo empecé a trabajar, no existían los ordenadores, no existían los teléfonos móviles, no existían las tabletas. El idioma ha cambiado. Ahora tenemos que tuiteamos, que whatsappeamos, cosas que no existían en aquel entonces. Por lo tanto, existe un requisito de que el intérprete tiene que tener un cierto número de horas de educación continua anualmente o bianualmente, dependiendo del estado, además de unos requisitos de educación continua en ética. El requisito normal son 2 horas de actualización en ética, porque tenemos que tener en cuenta siempre que nosotros somos la tablita de salvación de aquella persona que está en el peor día de su vida, normalmente viniendo de un país extraño, en un sistema que desconoce, enfrentándose a un señor vestido en una toga de negro en un cuarto lleno de mármol, y tiene que tener a alguien ahí que le amerite la confianza de que va a explicar, no a explicarle, sino a transmitirle el mensaje de lo que está sucediendo, y va a actuar como su voz en el idioma nativo, en este caso el inglés de los Estados Unidos. Interesantísimo. Creo que tenemos aquí mucho que aprender en España del sistema norteamericano. Y ya para finalizar, porque no nos queda mucho tiempo, ¿qué consejos darías a los intérpretes que empiezan, sea allí o aquí, a los intérpretes? Yo lo primero que les diría es felicidades, porque has escogido lo que yo creo es la mejor carrera del mundo, porque es una carrera que te permite aprender de todo, que te motiva a estudiar el resto de tu vida y que te va a dar acceso a situaciones, a personajes, a lugares que nada más lo va a hacer. Si yo no fuera intérprete, yo no habría conocido a las personas que he conocido, no habría estado en los lugares en los que he estado, no me habría enterado de las cosas que conozco. Así que yo le digo a cualquier persona que empieza o que está considerando convertirse en intérprete, que por favor lo haga. El mundo cada día es más pequeño. Cada día hay más personas de todos los continentes en todos los continentes, y la mayoría de esas personas o no hablan el idioma del lugar donde viven, o no lo hablan al grado de que puedan comprender la cultura y el idioma propiamente. Por lo tanto, es una carrera que tiene un futuro tremendo y que yo siento jamás se va a acabar.